Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Otro Lado. Mi nombre es Francisco Guzmán y les doy la más cordial bienvenida a este programa de análisis, de comentario, de polémica, de opinión, siempre desde la óptica de ambos lados. La historia, los acontecimientos, nuestra vida, lo social, lo económico, tiene siempre un lado y otro. A veces hasta un tercero, un cuarto, un quinto. El objetivo de este programa es analizar de alguna manera objetiva y a veces subjetiva, ¿por qué no? Y el ponerle a toda la gente que lo quiera ver una óptica multidiversa. Ahora que está tan de moda los multiversos en nuestra vida diaria, es importante resaltar que siempre va a haber opiniones, siempre va a haber otro lado en cualquier acontecimiento. Y me da mucho gusto con este preámbulo darle la bienvenida al co-conductor de este programa de El Otro Lado, al doctor Eduardo Brambila, quien es un experto en diversos temas y con el que vamos a estar discutiendo, platicando, consensuando algunos temas. Y por qué no, vamos a darle a la gente una óptica diferente que enriquezca el sentido, que enriquezca la diversidad y que nos haga tomar un criterio propio, siempre informado de la mejor manera. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Fran. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí, analizando desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, muchos temas que son de actualidad. Hemos tenido, pues, grandes acontecimientos en la vida mundial. Tenemos muchos acontecimientos importantísimos en la vida nacional. Y yo creo que son motivo de un análisis serio, objetivo, que a través de la historia nos va marcando pautas con la finalidad de o no repetirlos o estar condenados siempre a caer en el mismo profundo abismo que no nos permite un avance real, objetivo, en beneficio de todos nosotros. Pero es la historia de la humanidad y bueno, pues analicemos, mi querido Francisco. Con el doctor, con el pasar del tiempo, a usted y a mí nos ha tocado vivir una generación de acontecimientos que han tenido un doble rasero, por decirlo de alguna manera, en el tema de la tecnología más que nada. Estamos ahorita a miles de kilómetros de distancia y estamos platicando como si estuviera aquí en la sala de la casa. Esa forma de comunicación, ese vertiginoso paso de los acontecimientos, cambiamos de uno a otro, la gente tiene una opinión de todo, la gente publica hasta la manera en cómo come un alimento, es increíble el afán que tenemos de informarnos. Sin embargo, hay un sesgo en la información y la gente cada vez, por decirlo de alguna manera, se informa menos y hace contenidos de más. ¿Cómo lo ve usted desde ese sentido? Sí, Francisco, bueno, definitivamente el tema de la tecnología y de estos grandes espacios a distancia, pues abren un mundo increíble, un mundo inacabable de información. El tema no es tanto estos grandes avances, por supuesto, esto que tenemos, como tú bien lo refieres, a esta distancia. Podemos estar aquí en México o en otro lado del mundo y vernos tan cerca y escucharnos tan cerca. Esto hace años no existía. Obviamente tu generación y la mía son muy distantes y a mí no me tocó vivir en aquella época lo que a ti te tocó vivir cuando en el devenir de tu tiempo. Sin embargo, creo que esta apertura de la comunicación sí trae muchos beneficios, pero también trae muchos problemas cuando no se sabe utilizar correctamente. Y efectivamente hay 1000 temas de los que podemos abordar. Así es. Pero efectivamente lo importante es documentarnos, hacer uso de estas grandes tecnologías para informarnos de una manera verídica y poder formar un criterio objetivo que sirva de análisis para otras personas, ¿no?
Desde luego estos son puntos de vista, como bien lo señalabas hace rato, son dos formas de verlas, o 3, o 4, 10 o 20 maneras de analizar un solo tema a través del conocimiento de cada quien. Me gustaría el día de hoy, doctor, creo que podríamos analizar un montón de temas y ese es el objetivo del programa y lo vamos a hacer. Sin embargo, quiero abrir este programa con un tema que sí tiene enfoques muy encontrados en México, que ha polarizado, por llamarlo de alguna forma, el quehacer político, el quehacer social de nuestro país, que ha dividido opiniones, pero que no deja de ser un tema importante en el acontecimiento en sí. Estoy hablando concretamente del tema de la revocación de mandato, de la consulta que va a tener verificativo este 10 de abril. Y vamos a hablar de ese tema, doctor. ¿Qué le parece si lo abordamos directamente desde la óptica del otro lado? Vamos a una pequeña pausa y comentando rápidamente, a lo mejor ahorita el tema en boga es el tema de la guerra, pero la guerra yo creo que difícilmente, y aunque lo tiene, estamos de acuerdo que la guerra, por donde se le vea, es negativa. Es negativa, es la última forma de dirimir los conflictos, y por eso mejor escojamos un tema en el que podamos presentar claramente posturas quizá encontradas, pero que van a enriquecer este debate. Después de la pausa vamos a hablar de la revocación de mandato aquí en el otro lado con el doctor Eduardo Brambila. Regresamos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Bien, ya estamos de regreso en el otro lado. Mi nombre es Francisco Guzmán y estoy acompañado del doctor Eduardo Brambila, quien prácticamente, no quiero hacer un recuento de su trayectoria, doctor, pero prácticamente usted tiene y nunca ha dejado de prepararse y tiene un doctorado en Derecho, tiene pues especialidades en todo lo habido y por haber, pero díganos a grosso modo en qué especialidad de las muchas que tiene se siente más cómodo. ¿Cuál es la que más le gusta? Bueno, Francisco, yo en mi vida siempre he tenido la idea de una justicia aspiracional, ¿no? Siempre he tenido esa idea desde que era yo estudiante, tal vez bajo el esquema y los principios que mis padres me dieron. Tuve esa inclinación por lo justo. Sin embargo, la vida real nos demuestra que no todo es como nosotros lo vamos percibiendo a través de la vida, sino que hay barreras fuertes en este tema y que nos lleva también al análisis crítico de cómo se imparte la justicia en nuestro país. Yo me incliné desde un principio por el derecho penal, pensando que a veces eran injustas
las penas que se imponían. Sin embargo, en mi experiencia profesional, tuve contacto con gente que es verdaderamente dañina para la sociedad, y entonces como que viene ahí una reflexión fuerte en torno a lo mismo. Pero también por el otro lado veo el esquema de la justicia penal en México muy endeble, muy parcial, a veces politizada, y te lleva a grandes decepciones, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que uno siga preparándose y que siga infundiendo en los jóvenes, a través de la cátedra, los valores, los principios, y enaltecer lo que realmente debe de ser la justicia. Porque en el mundo del derecho todo debe de ser, no es lo que es lo que es el deber ser, decimos nosotros. Y bueno, pues es un poco de aliento hacia las nuevas generaciones que se van a enfrentar a una realidad que ellos aún todavía no conocen, pero que día con día es más patente de cómo se están dando las cosas en ese rubro de la justicia. Así es. Pues bien, doctor, vamos a entrar directamente al tema de la revocación de mandato en nuestro país. Es un tema que, pues para empezar de una manera sencilla, es un instrumento democrático que no existía en México, que no tiene antecedentes en nuestro país. El tema de las consultas, el tema de que nos pregunten fuera de lo que era el derecho que tenemos de votar en México. Este tema que en otros países es muy común. Comentaba por ahí que, por ejemplo, en California, en estados de los Estados Unidos, de repente cuando hay elecciones a la gente le dan 15, 20 boletas en donde votan sobre diversos temas que van desde si se debe fumar o no marihuana en baños públicos hasta a qué representante al Congreso van a elegir. Es decir, hay una diversidad de temas por los que en una democracia como la de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, se le consulta a la gente. Con la venida de este nuevo gobierno, que ya no es nuevo, en el 2018, y con los cambios que se dieron, como le gusta decir al gobierno de régimen, que también ese sería un tema de polémica, viene esta institución o instauración de la consulta como una manera de estar consultando o adquiriendo conocimiento de la gente, de la sociedad. En primer lugar, doctor, ¿es bueno para el país que existan estos instrumentos? Meramente en el tema del instrumento per se, ¿es bueno para México tener este tipo de instrumentos? Bueno, fíjate que nosotros nos regimos por las leyes, nos regimos por nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y este ordenamiento legal, que es nuestro máximo ordenamiento legal, prevé varias figuras. El artículo 39 de la Constitución Política versa sobre la soberanía nacional y establece que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo, y que es el pueblo el que tiene el inalienable derecho de modificar en cualquier momento su forma de gobierno. ¿Por qué lo menciono? Pues porque todo esto que estamos viendo cuando se somete al escrutinio de la sociedad, de ese pueblo, algún acto de gobierno, pues es la autorización en razón de ese artículo 39 de la Constitución, para que en ejercicio de esa soberanía que tiene nuestro pueblo, nuestra sociedad, se pueda votar respecto de intereses propios de nuestra nación. ¿Es bueno, es malo? Bueno, habría que analizarlo, es lo que vamos a hacer, ¿no? Esto de la revocación del mandato, pues efectivamente es una reforma constitucional que se realizó en el año 2019. Antes de 2019 no existía, hubo varios intentos anteriormente, y no fue sino en ese año cuando en la
en la Cámara, en las cámaras, en la alta y la baja de legislativas, bueno, se aprobó que se incluyera esta fracción novena al artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución establece precisamente cuáles son los derechos, las obligaciones de los ciudadanos, de nosotros los ciudadanos. Y en ese párrafo, en esa fracción, se establece ya la revocación del mandato, entendiendo esta revocación de mandato como muchos lo llaman como un ejercicio, otros lo llaman como un instrumento. Pues es una puerta que se abre en aras de la democracia para poder determinar en cierto momento si queremos nosotros seguir con la figura presidencial actual o revocar el mandato. Sí. De este artículo 35 y de esa fracción en específico deriva una ley, la Ley Federal de Revocación de Mandato, también de actual incorporación al Cuerpo Legislativo de México, en donde se dictan las reglas para llevarlo a cabo. En su opinión, ¿cree que es un instrumento positivo? O por llamarlo instrumento, a mí me gusta llamarlo instrumento, porque creo que es una herramienta y finalmente en México sigue siendo voluntario la participación, ¿no? No es como por ejemplo en Brasil, en donde es un derecho y es una obligación el votar o el participar. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros tenemos ese derecho, podemos ejercerlo o no, ¿no? ¿Para qué sirve nuestro voto? Pues sirve para regir la vida del país a través de nuestra voluntad reflejada en esas instituciones en donde en el cúmulo de votación elegimos a alguien que nos va a representar. En este caso, al presidente de la República, todas las elecciones de los cargos populares, porque ahí se manifiesta esa voluntad. ¿Cómo lo veo yo? Si es positivo o negativo. Pues mira, realmente la Constitución establece que el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, debe de permanecer 6 años en el cargo. 6 años. Esto que es novedoso para nosotros, digo, de reciente incorporación a la Constitución, se convierte en ese instrumento que refiere, si queremos o no, que continúe el presidente de la República. Y vuelvo al tema del principio de nuestra charla, Francisco. Aquí habría que estar bien informados, porque mira, ¿qué es lo que pasaría? O sea, ¿se contrapone el principio de legalidad de permanencia del presidente 6 años contra el tema de la revocación? No, porque está legalizado. Ahorita ya existe esa posibilidad, ¿no? Porque yo he visto mucho ese argumento en la gente de oposición al gobierno que declaran como ilegal la consulta de revocación porque la Constitución previamente había establecido que el presidente tiene que permanecer 6 años. Pero usted me dice que no se contraponen. No se contrapone porque es este ejercicio, digamos, de alguna manera, como lo han llamado muchos, es un ejercicio en el que la población se vuelca a la votación para dar prioridad a si acepta o no al presidente, pero en función de si le sigue teniendo confianza al presidente. Porque la revocación de mandato es en función de la pérdida de la confianza del presidente de la República. Si la mayoría, si el 40% de la población en esta votación establece que le ha perdido la confianza, es vinculatorio y en automático cesan o deben de cesar las funciones del presidente de la República. Así es. A lo que yo voy, Francisco, sí. A lo que yo voy es que tú me preguntas, ¿es bueno o es malo? Es que mira, si nosotros nos ponemos a pensar, si se revoca al presidente, estemos conformes o no con su gestión, pero si se revoca al presidente, yo no sé si la ciudadanía que va a ejercer el voto
mida las consecuencias de esto, de asumir tal vez un vacío de poder en donde puede crearse un caos nacional. No es una cuestión de popularidad, ¿eh? Yo aquí sí quiero hacer énfasis en eso. Nuestro presidente puede ser muy popular, lo es. De hecho, él llegó con una fuerza avasalladora y está reflejado en todas partes, en el propio poder legislativo. El poder ejecutivo, si no tiene un buen blindaje en el poder legislativo, no tiene la fuerza que el presidente tiene. Sin embargo, yo creo que sí debemos de tocar estos temas con pleno conocimiento de causa. ¿Qué es lo que pasaría si hay un vacío de poder? Y me voy a muchos temas que derivan de la gestión administrativa de nuestros representantes. Pero ¿por qué un vacío de poder, doctor? O sea, y le voy a pedir que me lo conteste después de la pausa. ¿Por qué, en su opinión, se generaría un vacío de poder? ¿Quiere decir que en México no tenemos los mecanismos para poder prever este tipo de situaciones? Y me voy a un extremo. ¿Qué tal que el presidente se muriera? ¿Generaría un vacío de poder? Nos lo contesta al regresar de la pausa. Recuerden, estamos en el otro lado con el doctor Eduardo Brambila. Yo soy Francisco Guzmán. Volvemos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Ya estamos de regreso en el otro lado con el doctor Eduardo Brambila. Mi nombre es Francisco Guzmán y nos quedamos en por qué consideraba usted, doctor, que se creaba un vacío de poder en el supuesto caso de que se le retirara la confianza y obviamente el puesto al presidente de México. Porque mira, es todo un mecanismo que México no ha vivido. Son temas y hechos que México no ha vivido y yo creo que no está preparado para ello. La Constitución también prevé todos estos escenarios. Si el presidente fallece, si el presidente se ausenta, si algo pasa con la figura presidencial. Sí está previsto en la Constitución, en el artículo 80 para adelante, el 84, el 83, que habla también del sufragio del presidente. El artículo 83 de la Constitución nos señala que una vez ejercido el cargo de presidente de la República, por ningún motivo puede volver a postularse. Se concreta ahí la frase de sufragio efectivo, no reelección. Pero en esto de la revocación de mandato, si esto se diera, Francisco, si se diera que ese 40% de la población fuese a votar para que el presidente sea revocado, se entiende desde el punto de vista jurídico que en automático cesan las funciones del presidente y asume la presidencia de la República, la titularidad de la presidencia, el quien ocupe la presidencia del Congreso de la Unión. Y una vez que él lo ocupe de manera temporal, tendrá que convocar el propio Congreso de la Unión, designará a quien ocupará el cargo de presidente de la República para acabar con el periodo. Con el periodo.
Sí. No tiene que convocar elecciones. No, en este caso de la revocación, no. En este caso de la revocación, no. Ok. No entra tampoco, porque mucha gente piensa que es el secretario de Gobernación. Eso es en el caso de que exista la ausencia del presidente en el primer periodo de su ejercicio. Lo asume temporalmente el secretario de Gobernación y mientras se convoca a nuevas elecciones. En ese sentido, sí. Muy bien. De Gobernación. Pero en el caso de la revocación, no. En este caso de la revocación lo asume el presidente del Congreso de la Unión y el propio Congreso de la Unión tiene que designar quién sería el presidente de la República. Muy bien, y por último, doctor, pues la pregunta obligada, ¿usted como persona, como ciudadano, va a participar en este ejercicio del 10 de abril? Yo voy a participar, sí voy a participar, te voy a decir por qué, Francisco. Uno, porque yo creo que los destinos de nuestro país, de una u otra manera, nosotros los decidimos, ¿no? Aquí hay algo que yo quisiera hacer énfasis, que cuando yo leo la boleta que vamos a nosotros, quienes vayamos a participar en esta votación, establece dos posiciones, que eso es lo que a mí no se me hace lógico, y que esto fue inclusive discusión de la Suprema Corte de Justicia. Una en donde se establece que si estás de acuerdo en la revocación y la otra en donde se establece si estás de acuerdo en que permanezca en su cargo el presidente de la República. Si es de revocación, no tiene que ser de confirmación. El presidente de la República está confirmado. El ejercicio debe de señalar simplemente si tú estás de acuerdo en que se le revoque el mandato, no si continúa. La continuidad él la tiene hasta en tanto no se le revoque, no sé si me explique. Sí. Entonces, yo creo que debería de ser un solo señalamiento en la boleta, en donde diga, ¿estás de acuerdo en la revocación? Sí o no. Y punto. No si deseas que continúe. Porque, mira, y vuelvo al tema, una cosa es la popularidad de las personas y la otra cosa es la eficiencia de las personas en el cargo público que ostentan. Por eso, este principio del mandato de la revocación establece, se va a revocar al presidente de la República porque ya le perdiste tú la confianza al presidente de la República. Ya no estás de acuerdo tú en que él siga gobernando porque ya no es garante de tus propios intereses como ciudadano mexicano y por un lado, y por otro lado, como parte de las decisiones que a futuro van a afectar a tu familia y como parte de lo que a futuro puede afectar a tu sociedad y a tu país. Entonces yo creo que es un ejercicio importante, es un ejercicio importante en donde con plena conciencia, yo creo que bajo ese esquema, yo creo que sí deberíamos de ir a votar. Hay opiniones en contrario, cada quien es libre de hacerlo, por eso es un voto secreto, ¿no? Entonces ya no le pregunto qué va a votar. ¿Cuál va a ser la orientación de su voto? No es cierto, no se cree. No, fíjate que hay cosas, en esto hay cosas buenas y hay cosas malas que hay que valorar, ¿no? Claro, no, además no es el tema del programa. No, pero además no es yo no pertenezco a ningún partido político, la política en esencia a mí no me interesa, ¿no? Creo que se ejerce de una manera diferente, no solo en México, sino en muchos otros países, claro, a lo que debería de ser realmente los actos políticos. No me meto en esos temas. Ahora, de última hora, doctor, ayer o antier, si no me equivoco, el presidente acaba de aventar otra declaración, como las que le gusta mucho aventar, y dice que sin importar si participa el 40% de la gente para que sea vinculatoria, si el resultado no le favorece, él de todas maneras renuncia al cargo, porque él puede renunciar al cargo en cualquier momento. Bueno, mira, ¿qué opinión le merece eso? No, es que no es de que quiera. Esto no es de voluntad del presidente. El presidente puede querer aventar la toalla, ¿eh? No es así.
igual que los ministros de la Corte, ¿no? Ellos tienen que dar una explicación de por qué. Bueno, en este caso sería porque no le favoreció las tres personas que participaron, usted, Aida y yo, fuimos a votar y 2-1. Bueno, ese ya es un ejemplo. Sí, entiendo perfecto, pero se me hace un acto caprichoso, ¿no? No es lo que él quiera. Aquí hay reglas y la Constitución es clara. Y yo creo, Francisco, que uno de los grandes temas nacionales es la ignorancia de la Constitución, es la violación a la Constitución, es el hecho de hacer a un lado las instituciones que han sido diseñadas para ello y que ha llevado años en hacerlo. No es un punto de vista objetivo el decir, si no me favorece, hago mi berrinche y me voy. No es así. En esos niveles en donde él trae la representación de todo un pueblo, el pueblo mexicano. Él trae la representación ante el mundo. Lo que él diga repercute en el mundo. Y es algo que nosotros los mexicanos debemos de tener plena conciencia en apoyar lo bueno y en rechazar lo malo, porque además es algo humano, estrictamente humano, y no es simplemente el hecho de la simpatía por alguien. Hay temas importantes en nuestro país que no están dando resultados. Hay temas importantes que yo creo que todo el mundo está consciente de que debe de haber una reingeniería en todo ello, ¿no? Yo creo que hay que verlo desde la perspectiva objetiva de los acontecimientos nacionales, sin denostar a nadie, como quiera que sea, estemos o no de acuerdo con nuestro presidente. Yo sí lo digo siempre, es nuestro presidente. Fue electo por la mayoría y está legitimado para ejercer el cargo. Está legitimado. Así es. Pues muy bien, doctor, le agradezco muchísimo y me quedo con esa última reflexión que nos hizo, y pues invitarlo a que en próxima fecha de este programa, creo yo, lo platicaremos ya tras bambalinas, se van a derivar una serie de temas. Me gustaría mucho abordar el tema con usted de la Constitución, de esta violación constante, de por qué en ciertos acontecimientos la Constitución ha sido ignorada, denostada, puesta a un lado, etc. Me gustaría mucho porque es una situación, como usted dice, que rige al país. Esté quien esté, las instituciones tienen que prevalecer y las instituciones tienen que irse modernizando, pero nunca deben de desaparecer. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Bien, amigos, pues esto fue El Otro Lado, en donde presentamos una perspectiva doble, triple, cuádruple, quíntuple de los acontecimientos que rigen la vida de México y la vida del mundo. Estaremos hablando de diversas cosas para simplemente informarles a ustedes desde varios puntos de vista y que ustedes forjen su propia idiosincrasia, su propio criterio, su propia opinión. Muchas gracias, mi nombre es Francisco Guzmán y nos vemos y nos escuchamos en el próximo.